Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso de testing. Seguimos con la miniserie dedicada a los tipos de dobles de prueba y hoy toca hablar de los espías. Los espías comparten la misma función que los mocks. Comprueban el comportamiento del doble en el código bajo prueba mediante el uso de diferentes expectativas. A pesar de coincidir en este punto, el resto de sus características presentan diferencias importantes. La más evidente es que los espías sí que siguen el orden natural de las fases de un test. Mientras que los mocks solo pueden establecer expectativas antes de ejecutar el método de prueba, los espías respetan el orden típico de preparatoria, llamada y verificación al que estamos más acostumbrados. Para ello ofrecen métodos más expresivos como should have received y should not have received. Otra diferencia notable es que los espías nos permiten definir exclusivamente las expectativas sobre los métodos que nos interesan sin provocar fallos si el doble llama a otros métodos no contemplados. Este comportamiento es posible porque cuando creamos el doble de tipo espía mediante mockery spy, la librería invoca internamente al método mock y le añade el método shouldIgnoreMissing para ignorar métodos no especificados. Dada esta clase prueba con los métodos método 1 y método 2, el siguiente código que usa un mock fallaría porque no se ha declarado ninguna expectativa sobre el método 2. En cambio, con un espía, el test pasaría porque solo consideraría las expectativas declaradas. La última característica clave que los diferencia es que los mocks pueden devolver respuestas enlatadas para los métodos, mientras que los espías no pueden alterar el comportamiento del doble. Los espías simplemente observan y registran el comportamiento para verificarlo más tarde. Dada la misma clase prueba, vamos a comentar qué ocurriría si se añadiera en un espía el método enReturn. En primer lugar, al llamar a método 1, no se retornaría el valor 1 a pesar de estar indicado aquí abajo en el método enReturn. El espía lo ignoraría completamente y devolvería el valor por defecto para los tipos enteros, que es el 0. Pero es que además, en cuanto leyera esta línea y detectara que se ha intentado llamar al método enReturn, se produciría el siguiente error interno de mockery, por lo que está totalmente prohibido usar enReturn con espías. Como habéis podido comprobar, los espías simplifican los tests y mejoran su legibilidad, pero también tienen limitaciones que conviene tener presentes. No permiten la devolución de respuestas enlatadas y pueden complicar ligeramente la depuración en caso de error porque el stack trace no proporciona un contexto tan claro como el de los mocks. Por eso será importante valorar la idoneidad de usar un mock o un espía en cada caso particular. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo.